Nacional de la Acuarela, aquí en el centro de Coyoacán. Vamos a dar continuidad a nuestras actividades de Café Filosóficos. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Alfredo Torres, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Verónica Alvarado, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y su servidor Jesús Jasso, de la UNAM y también de la UACM. El día de hoy vamos a dedicar este momento a un tema que me parece que es muy importante. Titulamos el Café Filosófico la formación política del estudiante mexicano, lo cual me parece que si bien es muy general, lo hicimos a propósito para que esto diese pie a diferentes ideas, toque diferentes caras de este diamante, ¿no? Que convoca el tema. Entonces, en este sentido, pues vamos a tratar de aportar algunas ideas, alguna reflexión acerca de qué es lo que pasa con nuestros estudiantes en México en el marco de una formación de ideas políticas, del ejercicio político, de la reflexión política, si tienen alguna, en qué sentido más o menos esta es que se desarrolla, en fin, una serie de ideas que podemos aportar el día de hoy. Pues bueno, no sé quién quiera comenzar, Vero, José Alfredo. Parece que yo, muy bien, como muy es bien. una charla, es un café, Para que abra. pues no hay ningún problema, ¿verdad? Perfecto. José Alfredo, es tuyo el micrófono. Para que abres la discusión. Para que abra la charla, ¿no? La charla. Bueno, para mí es muy sutil este tema porque desde que yo he estado en escuela pública, no lo he visto que se haya tratado. Se trata de todo lo que nosotros conocemos en esta experiencia de escolapios, con el programa de estudios, con el respeto a los profesores, con una subordinación completa a los dictados de una dirección escolar. Pero esta idea de la política, de una participación efectiva, por lo menos en mi experiencia, ha estado ausente. Eso quiere decir que mi formación, bueno, voy a hablar de mi formación política porque puede ser o escolapio. Nunca encontré una apertura que permitiera escuchar la voz de mis pares y de mí mismo, que además fuera importante para tomar decisiones en lo que concierne al bien común del grupo al que yo estaba conociendo dentro de la escuela. Hablar de política tampoco era muy frecuente, pero lo que más me impacta a mí, por eso decía que es algo sutil, es esa falta de iniciativa y participación dentro de un ambiente que, ahora lo pienso un poco, impedía esa participación. Es decir, hay algo estructural dentro de esta gestión, organización de la escuela que nos deja, por lo menos a mí me dejó, a los alumnos, nos deja con la voz callada, con la voz silenciosa. No solamente lo viví en el nivel básico, también lo viví en nosotros, en los subsecuentes. Incluso creo que más acuciosamente en el nivel universitario. Entonces, en el nivel universitario sí había ciertas manifestaciones de protesta estudiantil, pero normalmente terminaban con un arreglo para que las cosas siguieran. Y esto era debido a una manifestación, una explosión de voluntades inconformes de estudiantes, hombres o mujeres, particularmente hombres en mi época, porque ahora las mujeres están muy activas en la protesta dentro de la academia, y decía que
tampoco tenía yo espacios de acción, participación. Esto me lleva a una falta de habilidad política. Pero aquí lo interesante es que fui interiorizando, como creo que sucede de manera común, una obediencia a la autoridad. Y además normalizando esa obediencia. Y lo que me pedía la escuela era una concentración en mis propias tareas de progreso académico. Y una tarea también de hacer todos los trámites necesarios para ese proceso académico. Y cuando había alguna polvareda, alguna manifestación o se soliviantaba el estado calmado de la escuela, normalmente mis compañeros y yo también lo hacía, nos hacíamos a un lado y decía, bueno, pues ya nos vamos y cuando pase Torbellino, pues regresamos. La normalidad era tomar clases, arreglar los trámites y un poco de chacoteo o mucho con mis compañeros y compañeras. Pero esta parte que implicaba la mejora o el empeoramiento de las condiciones en que estábamos dentro de la escuela, esto era un ejercicio vedado, pero era una autocensura. No es que nos obligaran a que no estuviéramos presentes ni que tuviéramos una injerencia directa. Bueno, esto me lleva entonces a si hay cambios, si ha habido cambios dentro de la escuela. Ya como profesor, tengo la sensación de que no hubo una modificación de esa conducta. Ahora me sorprendió que en la facultad los profesores dijeran, pues nosotros tenemos que participar y no vamos a permitir que, en la facultad de filosofía, vamos a permitir que haya un paro indefinido propuesto por una sola facción estudiantil. Pero creo que fue flor de un día, o sea, no creo que haya una organización, no creo que haya una cohesión para mantener esta posibilidad de ser protagonistas. Digo, como profesor, a mí me sucedía, pero entonces tengo la experiencia de una docencia en el nivel medio superior y en el nivel superior. En el nivel medio superior eso es radical. O sea, los estudiantes no tienen escapatoria. Están como diría Foucault, en una especie de prisión, ¿no? Con puertas abiertas. Es una prisión con puertas abiertas, con una disciplina estricta que los conduce a una inconformidad, pero cuando esto se manifiesta, cuando se manifiesta la inconformidad, hay inmediatamente hay como castigos, sanciones y frenos naturales dentro de la disciplina escolar para que no pase a mayores. De ninguna manera van a provocar un incendio. Y es como el reflejo de una sociedad en donde unos cuantos nos gobiernan. Es decir, hay escuelas como el nivel superior que son pues cientos de miles de estudiantes y una capilla de gobernantes frente a una sensación de que debía uno de participar, porque nos afectan los vaivenes de la vida política educativa, pero hay al mismo tiempo una incapacidad, una impotencia por participar.
No porque seamos timoratos o porque tengamos un temor expreso para participar, sino porque caemos después de tantos años en una falta de habilidad política. No solamente es el caso de la escuela, nosotros sabemos que también la familia es muy autoritaria y que esto no ha cambiado. O sea, la violencia en contra de los niños en este momento está a la orden del día. Se ha llevado a grados insoportables, pero ya existía. O sea, el autoritarismo de la familia, el autoritarismo político, el autoritarismo escolar, pues eso va conformando una subjetividad que nos aleja del patriarca, el político o la autoridad educacional. Ahora, si se da la iniciativa de entrar de lleno a un escenario donde los intereses van a estar jugando y tú quieres participar para encumbrar el tuyo junto con los que piensen semejante a ti, ahí viene una primera dificultad. ¿Cómo hacerle, si tengo suficiente energía, creencias al respecto, posibilidades, de acuerdo con un comportamiento ético y político que tuve que haber aprendido, pero que estructuralmente estaba velado? Bueno, creo que en esencia eso sigue igual, salvo algunos cambios, porque ahora ya no estamos con el priismo, ¿no? Con el unipartidismo, pero esta sucesión de partidos en el poder pues ha llevado quizás a una esperanza de que si no estamos saliendo de la transición, por lo menos se está acelerando la transición democrática. Entonces, la primera cuestión sería, ¿qué podríamos entender por democracia en la escuela? Para terminar, por ejemplo, Juliana González, la doctora Juliana González, dice que no es lo mismo la democracia académica que la democracia política. Bueno, ahí habría que pensarlo, porque ella comenta que la democracia académica tiene que estar fomentándose, practicándose en los colegios académicos, en las coordinaciones académicas. Pero ahí se practica la democracia académica, no creo. No creo, ¿no? Tampoco efectivamente es una democracia política, porque no podemos hablar de una selección de autoridades a través del voto abierto. Se supone que tiene que haber una meritocracia con los sabios que son los encargados de la academia, deben estar al frente de esos intereses educativos y académicos. Bueno, pero los que no. ¿Yo? Sí, veo. ¿O tú? ¿O quién? No, a ver, coméntanos. Pensando en todo lo que ha dicho José Alfredo, pero también pues desde ayer traigo la pregunta, ¿no? Hice la pregunta en mi cabeza de si hay realmente una formación política. Me parece que desde niños no la hay, no soy optimista, no la hay. Me parece que es muy obvio que si de por sí no existe a nivel ni siquiera, bueno, ya no digamos secundaria, preparatoria, primaria, secundaria, preparatoria, nivel superior o medio superior, creo que no hay a veces incluso formación ética verdadera, ¿no? O una formación ética y cívica, que a veces se presume que hay eso, incluso en ciertos niveles, pero me parece que no lo hay tampoco, ¿no? O no lo hay de manera seria. Creo que hay intentos, ¿no? De esta formación, pero creo que en realidad se desvía hacia otros fines, ¿no? Dentro de las materias que luego se vuelven civismo, ¿no? La propia materia de ética se desvirtúa totalmente, ¿no? Entonces me parece que no hay una formación en este sentido, y me lo preguntaba incluso al revés. Lo que parece haber en todos lados son estas famosas políticas educativas,
y no una educación política, ¿no? Es decir, casi siempre encontramos que se está buscando, no sé, forjar a ciertos ciudadanos, ¿no? Entre comillas, depende de, pues, el partido o los partidos que estamos teniendo en ese momento era el PRI, ¿no? Pero ahora, bueno, tenemos otra diversidad. ¿Qué tipo de ciudadanos estaría buscando formar, ¿no? Y me parece que tampoco hay una visión clara de qué tipo de ciudadanos se está buscando formar. Ni siquiera está atravesando, bueno, estamos viendo que están quitando las materias de ética a nivel preparatoria, las están volviendo, entre comillas, transversales, ¿no? Entonces me parece que no hay una, ni siquiera en esto que llaman ellos una política educativa donde vamos a hacer atravesar ciertas materias, se está cumpliendo, ¿no? Y no tenemos una formación política. Hablando desde la experiencia, como decía un poco José Alfredo, a mí me parece que yo adquirí cierta formación política en el hacer ya como docente universitaria, siendo consejera universitaria, entrándole como a la discusión de ciertas legislaciones dentro de la universidad, pero eso solamente fue hasta que ya estás adentro, ¿no? Y ves, por ejemplo, ciertas injusticias de tipo legislativo, o ves ciertas injusticias de tipo laboral, ¿no? A los profesores no se les ha contratado de tiempo completo, y entonces empieza uno a participar, y es ahí donde realmente te formas políticamente, pero no siempre, o no todos, como bien decías, están dispuestos a entrar a ese tipo de emancipaciones, por ejemplo, dentro de las universidades, ¿no? A decir, bueno, yo le entro al consejo universitario para luchar por los derechos de mis compañeros académicos en tal situación, ¿no? Es muy difícil. La mayoría prefieren la comodidad de decir, bueno, pues yo estoy en lo académico, ¿no? Y no le voy a entrar a la discusión política de lo que está pasando a mi alrededor, de las cosas más inmediatas, como bien decías, desde un paro, no estoy de acuerdo con el paro, estoy a favor del paro o estoy en contra, estoy a favor o en contra de ciertas políticas universitarias, ¿no? Entonces me parece que no tenemos una formación política, ni es parte del programa educativo del Sistema Nacional este tipo de materias. Al contrario, se están cada vez desapareciendo más, incluso lugares donde podría generarse la discusión política, como pues las materias de filosofía, las materias de ética, que están vinculadas, ¿no? Vinculadas la ética, la política, la moral, ¿no? O la argumentación misma, ¿no? Se están quitando esos lugares de argumentación posible de los estudiantes, porque pues como bien dices, mejor tenerlos silenciados desde una autoridad que es la que dice qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Una autoridad educativa, una autoridad de cualquier tipo, ¿no? Desde el maestro que dice lo que se va a hacer y el estudiante no puede hablar, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista cuando empecé como a pensar si es que tenemos una formación política. Me parece que no, que quienes hemos ejercido cierta discusión de tipo político ha sido a partir de nuestro propio hacer y aprender en ciertas instituciones o espacios, ¿no? Pero como educación formal, no, me parece que no hay. Y tampoco informal, o sea, los espacios informales no se están prestando tampoco para eso, ¿no? Bueno, ese es mi punto. Sí, José Alfredo, ¿quieres decir? Bueno, nada más, pero tal vez, no sé si entendí bien, pero sí tenemos una formación política, porque a pesar de que seamos sujetos pasivos, eso interviene o incide como suerte de la arena, pero pues tú sabes que se habla acerca de que si no participas, estás participando, ¿no? Sí, en ese sentido. Sí, sí, no hasta tú mismo estás en contra. Sí, ¿no? O sea, formas parte de una voluntad Sí. que defiende o se inclina por las voluntades que no están tan quietas. Entonces, algo así como que tú facilitas. Puede ser una formación política. Sí, bueno, yo no me muevo, ¿no? Que otros hagan esas posibles combinaciones y decisiones. Pero aquí el problema, desde mi punto de vista, sería si eso es estructural en la escuela. Si en la escuela estructuralmente se acata
una voluntad que se va a convertir en indiferente, en pasiva y hasta en odiosa de lo que considera una política corrupta o una política deshonesta. Sí, todos los puntos son muy interesantes. A mí lo que me llama mucho la atención es un poco como centrar ahora la reflexión sobre la formación política de los estudiantes, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, ustedes me van a decir si están de acuerdo o no, cuando tú estás como en otras universidades dentro y fuera de nuestro país, y particularmente comparamos a los estudiantes hablando de universidades latinoamericanas, no incluida la mexicana, ¿no? Las universidades mexicanas, no solamente la participación o la manifestación de ciertas actividades que pueden resultar dentro del campo de la política, o sea, como una manifestación política, son mayores, sino que además cuando hablas con ellas o con ellos, parece ser que tienen un punto de vista estructurado. Al menos pueden hablar de una manera fluida sobre lo que creen, sobre lo que opinan, de su protesta, de su manifestación política, cívica, sobre las responsabilidades y obligaciones que ellos tienen o de esas responsabilidades y obligaciones que demandan que las autoridades en un contexto académico, administrativo, también deben de tener. En cambio, en México me parece que pasa un fenómeno muy, muy particular. Por supuesto, estoy hablando en términos bastante generales. ¿Por qué? Porque evidentemente van a haber estudiantes que tengan muy buenas ideas y que tengan un discurso muy bien armado respecto a ciertos fenómenos, ciertos planteamientos, y que este discurso tenga un carácter político. Y estos estudiantes evidentemente podrán formar parte de distintas universidades en México. Pero a mí me parece que el grueso de la población de nuestros estudiantes no caen bajo esta descripción. Es decir, cuando tú le preguntas a un estudiante mexicano, independientemente de la universidad, ¿no?, ¿qué opinas sobre ciertos hechos? Y que la opinión requiere una posición política, difícilmente puede, no solamente construir alguna afirmación o algún juicio respecto a esa afirmación de aquel o tal problema, sino que tienen una insuficiencia argumentativa en el campo de la política muy, muy, muy fuerte. Vemos que tienen prácticas militantes, evidentemente sí, van a marchas, sí, hacen paros, sí, de la manera en como ustedes lo han comentado, protestan ante las autoridades, sí, estoy hablando de los estudiantes, ¿no? Pero cuando agarras a algunos de ellos y haces como un focus para analizar lo que están pidiendo, pocos son los que realmente te pueden ofrecer una idea clara de por qué están haciendo ese ejercicio militante, ¿ves? Entonces, a mí me llama mucho esto la atención. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras universidades en México? Cuando nuestra universidad, por ejemplo, la UNAM, o la UACM, o la Ibero, o la UAM, y estoy pensando en estas porque son las que tengo ahorita en mente que tienen problemas explícitos, ¿no? La Ibero ahorita tiene un problema explícito con rectoría, por varias cosas. La UAM tiene un paro que lleva muchísimo tiempo. La UNAM ya lo ha descrito muy bien José Alfredo. La UACM constantemente está teniendo estos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo cuando nuestras universidades, por una parte, están rankeadas en las mejores líneas frente a las otras universidades latinoamericanas? Pero cuando tú hablas con los estudiantes sobre este tema, difícilmente articulan 2, 3 ideas. Evidentemente no es porque sean tontos o tontas, evidentemente no, pero sí creo que ahí es donde se puede ver la escasa formación política que nosotros podemos tener. Un ejemplo claro, recuerdo que en alguna ocasión veníamos comentando, me tocó sustituir a una profesora o a una profesora para dar un curso de Teoría Política 1 para la licenciatura de Ciencia Política. Puros estudiantes que se van a dedicar a este campo, ¿no? Y yo como filósofo, que particularmente me dedico a otros temas, ¿no? Pero pues que en mi haber, evidentemente, tengo que haber leído a filosofía política y a distintos autores, pues yo dije,
Claro que sí, también va a ser altamente formativo para mí, ¿no? Y cuando yo los escucho hablar, es completamente desafortunado. Porque yo digo, son estudiantes de licenciatura, ¿y qué es lo que ha ocurrido? ¿No? No se trata de hablar de un autor en particular o de dos, no, de lo que se trata es de tener una opinión clara sobre un fenómeno, identificar un fenómeno concreto, por complejo que este pueda ser, ¿no? Por ejemplo, hablar políticamente sobre el respeto a la mujer, hablar políticamente sobre la cuestión de género, hablar políticamente sobre este concierto que acaba de ocurrir el fin de semana pasado, donde queda muy claro que hay ciertos fenómenos donde nuestros conceptos son bastante escasos para atrapar la diversidad que se puede ver ahí. Pero en este caso es inverso. Hay muchos conceptos políticos y muy pocos son tomados en cuenta por los estudiantes cuando intentan dar una posición, ¿sí me estoy explicando? Entonces, ahora un poco que estoy haciendo en esta ocasión el papel del moderador acá, yo les pregunto a los doctores, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué está ocurriendo y a los invitados? ¿Por qué está ocurriendo algo así? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes que no tienen esta formación, que no tienen una opinión clara respecto a un problema incluso de su interés? Uno va a una marcha y le preguntas a una persona, estudiante, y aquí abro el campo, estudiantes clara de por qué están ahí. O sea, hay evidencia concreta, ya fuera del discurso, la narrativa que podemos tener aquí en el Café Filosófico, ¿no? Si somos descriptivos y podemos identificar eso, nosotros como académicos tendríamos que pensar, ¿qué está ocurriendo ahí? Él era uno de mis alumnos, ella era una de mis alumnas. ¿Qué pasó? Entonces, dado que nuestro Café Filosófico se llama la formación política del estudiante mexicano, sería muy bueno pensarlo así, desde una evidencia tan cercana que tenemos constantemente. ¿Ves? ¿Quién quiere decir algo al respecto? Fíjate que cuando dices ¿qué está pasando? Que son mis alumnos. Bueno, me refiero, es una manera de decir, es una manera de decir, son los chavos que están estudiando una licenciatura o un posgrado, ¿no? Por ejemplo, el Ibero, perdón la interrupción, el Ibero. La chava que da a conocer, la vocera, que yo no la conozco absolutamente, simplemente me he informado, he leído, he visto los videos. Esta persona es una chica que no es de una licenciatura, sí es de filosofía, pero está estudiando una maestría en filosofía. ¿Por qué la conoces? Pues porque los medios se acercan, porque es escandaloso que una universidad como la UIA esté atrapada en un hecho, en este escándalo, ¿no? Están quitando carreras técnicas, están bajando presupuesto para becas, no hay becas completas del 100% y la excusa es que redujimos el porcentaje de becas, no del 100 a otro porcentaje, porque queremos dar becas a más estudiantes. Estamos quitando las humanidades. Ok, o sea, así cuadran los números en esa generalidad, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que sean los estudiantes, sí, los que están ahí, los que están protestando. Esta chica es de una maestría, se comprende lo que dice, pero también podría decir que hay una deficiencia en la manera en cómo expresan sus propias quejas. Pero ella se me ocurre ahorita. Esto podría ocurrir también en la UNAM, o en la UACM, o en la UAM, o en el CIDE, etcétera, ¿no? Este es el punto. Luego sí, Pues, voy a decir algo. No. Adelante, ahorita. Bueno, yo no atribuyo especulativamente. La primera cuestión sería ¿dónde pueden participar los jóvenes, políticamente hablando, en una sociedad que se caracteriza, la nuestra, ¿no? por una cultura verticalista? Los jóvenes universitarios pues tienen a la universidad como un fortín donde quizás
pueden hablar, tal vez no participar de una manera sustancial para cambiar el estado de hechos político-educativos dentro de la propia institución donde están estudiando. Pero ahí pueden hablar acerca de estos fenómenos que transcurren a su alrededor. Fuera de la universidad, ¿en dónde? Es decir, no hay una institución que permita que los jóvenes se manifiesten como sector etario y tengan una repercusión. Incluso una posibilidad de estructuración de sus ideas, de sus juicios y de sus, sí, como lógico, de sus cadenas argumentativas. Si no es dentro de la universidad y con las limitaciones que esa institución les aplica. ¿Dónde entonces se van a forjar como buenos oradores y sobre todo como sujetos que no están viendo desde lejos los acontecimientos, sino que están participando en la transformación de los acontecimientos? Esto ha sido así desde hace muchas décadas en la universidad. La política permite, debido a la autonomía universitaria, un cierto perfil educativo que tenga que ver con la crítica, pero que no salga de la universidad al grado de impactar fuera de la universidad a los intereses políticos, sociales. Pero esto creo que nos pasa también a los profesores. Sí, eso iba a decir. Nos pasa también a los profesores, ¿no? Pero como Nosotros tal, nos- de los estudiantes. Sí, como comunidad, vamos a decir, como comunidad. Pero la formación política no la tenemos casi nadie. Sí. O sea, en realidad es poca cantidad. Claro, tendríamos que decidir un poco qué queremos decir de formación política, qué es esa formación política. Pero para terminar esta primera idea acerca de dónde te forjas, dónde te fraguas como sujeto político, más allá de la universidad. Y estamos hablando de la universidad porque hace rato platicábamos acerca del nivel medio superior, por ejemplo, ¿verdad? En donde los jóvenes están completamente reprimidos. Y entonces a la hora de manifestar movimiento, la comunidad de los jóvenes parece que no actúa, sino un pequeño grupo que a veces no se identifica, o es este grupo de encapuchados o encapuchadas, que puede ser que tengan un argumento correcto, porque dicen, si yo salgo sin esta máscara, pues me van a identificar y voy a sufrir las represalias inmediatas, ¿no? Que también es el pensamiento de profesores y estudiantes dentro de la universidad. O sea, no puedes alterar el orden establecido porque si no te va a tocar garrote, ¿no? Sobre todo en el caso de los contratos precarios, ¿no? Que son la mayoría, es una mayoría. Y los contratos definitivos, que son la minoría, no van a entrar en una confrontación abierta con las autoridades, porque además pues, sus intereses tienen que ver con un conservadurismo académico para mantener su situación tal como está, salarialmente, con el prestigio académico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene una marabunta, pues dicen, si yo me hago a un lado, y si doy clase, si puedo dar clase, pues la doy. Y me retiro a mi casa y cumplo con mis deberes laborales académicos. Eso dentro de la universidad. Y preguntaba yo, en esta amplitud de la vida política fuera de la escuela, ¿dónde están esos horizontes que le permitan al joven o a la joven interesarse, ejercitarse y participar políticamente? Es más, sabemos todos que una de las secciones o de las franjas poblacionales más desprotegidas son los jóvenes, ¿no? En medio de una política oficial que tiene otras urgencias,
no la atención a los jóvenes. Y efectivamente, pues ahí está el concepto de la motomami, ¿verdad? Son masas, ¿no? O están los medios de comunicación o las redes sociales, en donde ya sabemos que la principal distracción de los jóvenes pues es la diversión, los juegos, los chats, y eventualmente por ahí alguna noticia, pero que está tamizada por los propios medios de comunicación, que también les han dejado un lugar especial a los jóvenes como sujetos con una energía interminable para mantenerse en el show permanente y en el hedonismo extremo, ¿no? Bueno, qué preguntas. Voy a meter un poco de ruido. Sí, creo que hay una serie de espacios políticos que se generan, y sobre todo los jóvenes. Por ejemplo, los espacios artísticos, los espacios que tienen que ver con los colectivos de otro tipo, que están buscando como otras respuestas, ¿no?, al sistema. No sabemos en qué medida se logra, en qué medida no se logra, eso está en discusión, pero me parece que, por ejemplo, muchos colectivos de tipo artístico están en una crítica de tipo político, ¿no? Creo que han encontrado estas otras salidas de exploración, de manifestación y de emancipación, que es mi campo, que es lo que yo estudio un poco, que son las artes escénicas en el sentido político, ¿no? ¿Qué hacen los colectivos para transgredir ciertas formas de pensar en la sociedad, ciertas formas de pensar en la mujer, ciertas formas de pensar ciertos temas que a todos nos interesan, ¿no? Entonces creo que sí hay otros espacios, además de esos otros espacios que decíamos, pues los universitarios, por ejemplo, son espacios donde puede haber una emancipación política, pero yo sí creo que, como tú decías, si estamos hablando de formación en el sentido escolar, no la hay. O sea, sigo diciendo, no la hay, sino que la forjamos a partir de ciertas experiencias, ¿no? En la vida política que nosotros mismos vamos generando. Como dices, a lo mejor alguien está empezando a manifestar si le falta todavía esa pericia política, ¿no? O esa argumentación fuerte política. Pero si sigue por ese camino va a llegar un momento en que alcance una buena argumentación de tipo político porque lo va a empezar a ejercitar, ¿no? Me parece que en esos espacios se empiezan a ejercitar ciertas... Claro, también para después la demagogia, ¿no? Es decir, no necesariamente una formación política ese es otro ruido que quería meter, para algo que nos va a beneficiar, ¿no? También hay formación política para la negación total, para ir en contra de nuestros propios intereses, para comprar bondades, ¿no? Es decir, también hay ese otro tipo de formación política, ¿no? Que es, pues, nefasta, me parece, y que además estamos llenos de ella, ¿no? De esa otra formación política, y como decía José Alfredo, bueno, ¿qué entendemos por formación política? Si podemos pensar que un político de alto rango tiene formación política, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué lo está usando? ¿No? Para ciertos fines propios, de beneficio propio, ¿no? Entonces, pues entra la otra discusión, ¿no? No tener una formación política no necesariamente es algo beneficioso, ¿no? Hay veces que nos puede estar afectando. Y sí creo que los jóvenes son los, y sigo creyendo en eso, los que hay una emancipación más genuina, estar en contra, ¿no? Pues eso mismo, como otros movimientos que se han vuelto para mucha gente que ha perdido como esas virtudes, no sé, el 132, ¿no? Es decir, que empiezan con una emancipación, pues acaban, ¿no? Perteneciendo a ciertas élites de poder, ¿no? Entonces, creo que todo eso hay que pensarlo, ¿no? O sea, que hay que tenerlo en cuenta para no pensar nada más como que la formación política necesariamente es algo positivo, ¿no? Ahí quiere decir algo. A ver. Hola, hola. La formación política del estudiante mexicano... ¿Puedes decir tu nombre? Paul. Paul. Entonces, ¿en qué momento llega, no? O sea, yo creo que es una formación política tardía, porque pasamos 6 años en primaria, 3 años en secundaria, y la formación política ya será cuando hay una autonomía, cuando quién nos está contando la historia, y esta historia que es la historia oficial, que nos cuentan los ganadores, que nos cuentan los vencedores, y quién la hace, lo vamos a meter tantito para allá, como el sistema, ¿no? Entonces, cuando llegamos a una autonomía
quizá ya es tardía, porque cuando estamos en preparatoria, tiempo para qué tenemos, y si llegamos a una universidad, tiempo para qué tenemos, ¿no? Entonces, o queremos salvar el semestre, o queremos hacer otras cosas, o queremos vivir pues esta vida universitaria, ¿no? Pero también es una formación, no sé si decirla tenebrosa, o una formación miedosa por ahí, porque está en lo del 68, ¿no? Y está Ayotzinapa. Y hace poco que la UNAM hace unos años hicieron una marcha hacia CEU, y están como estos rumores quizá de que el mismo CEU manda los porros, ¿no? Entonces, ¿por qué nos atacan ahí mismo, no? Entonces, esta formación tenebrosa de que si hacemos algo, que existe una represalia al momento de estar exigiendo, ya sea para becas, ya sea más espacios, ya sea mejores oportunidades, quizás sí las haya, pero ya es una formación tardía, es una formación que quizá ya no tiene tiempo, o sea, ya te concentras en estudiar para poder ser un buen trabajador, y después el tiempo que tienes para poder seguirte formando puede ser como esta contracultura de decirle no, la formación que tenemos está mal, y pues es eso. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, es interesante lo que dice Paul, porque justo lo que estaba pensando es, a ver, uno puede hablar de este tema desde el punto de vista de la formación política de los jóvenes, o hacer una restricción, la formación política de los jóvenes universitarios, ¿no? De los jóvenes universitarios, ¿no? Ahorita voy a hablar en general, ¿no? Y es verdad, o sea, cuando uno quiere conseguir ciertos fines, hay caminos más largos que otros. Y cuando no, y si un fin se considera, pensemos, que es bueno, entonces lo mejor sería tomar el camino más corto, ¿no? Para no sufrir cualquier eventualidad. Entonces, si concedemos que la finalidad es buena, es decir, tener un criterio, una formación política que te permita circular frente a tu propia vida, en tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con tus colegas, con todas las personas que te rodean, bueno, pues lo mejor sería que tú tuvieses esa formación donde se supone que centralmente, de una manera prioritaria, tendrías que adquirir las herramientas. Se supone que es en la escuela, es en la institución escolar, ¿no? Evidentemente está la familia y los amigos y todo lo demás, porque ustedes lo que acaban de decir es correcto. ¿Por qué está ocurriendo que es tardía? Si Paul tiene la razón, pues es tardía porque como hay tan pocos espacios y el espacio escolar también es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que dijo Vero, que conforme a la marcha tú vas atinándole y vas viendo qué onda, si te conviene seguir protestando por esto, o mejor si hacemos una manta o hacemos una mampara, o si ponemos luces rojas, o si me uno o no me uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son caminos bastante largos y que están abiertos a cualquier eventualidad, porque genuinamente probablemente estás en una marcha, pero a lo mejor eres un acarreado y no te das cuenta, a lo mejor funges como un esquirol y no te das cuenta. Es decir, tú al estar ejercitándote en esos espacios no necesariamente aprendes a comportarte políticamente de la mejor manera frente a la protesta. Y tiene que ver con lo que Y tiene que ver con esto, con la falla institucional, con la falla escolar, con que los profesores tenemos formación insuficiente, con que los estudiantes tienen miedo porque las narrativas que adquieren son narrativas bastante, claro, catastróficas. Pero yo te quiero decir una cosa, o sea, frente a la narrativa, la peor que hayas pensado sobre el 68, créeme que la descripción puntual de las fuentes más serias que tenemos es peor. Es peor. Entonces, ahí es donde surge una indignación genuina. Ahí es donde tú dices, lejos de que esto me dé miedo, que claro que te va a dar miedo, ¿no? Esto me indigna lo suficiente para poder, de alguna manera, hacer un acto de lucha, de protesta. El problema es que ni yo mismo tengo como claridad ni por dónde hacerle, ni con quién hablar. José Alfredo una vez me dijo, y se me grabó mucho, donde no hay gremio no hay representación. ¿A qué gremio me sumo? ¿No?
cuando todos los gremios utilizan a veces, bajo una misma circunstancia, la misma narrativa, las mismas frases. Y son inconmensurables y utilizan lingüísticamente, gramaticalmente, las mismas expresiones. No es fácil. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Creo yo, pues un poco que el espacio escolar dé un poco esta claridad, ¿no? Si no tienes tanta fortaleza intelectual, conceptual en tu mente como profesor, pues al menos una orientación tutoral o de asesoría de dónde están las fuentes, dónde las podemos encontrar, con quién podemos hablar, ¿ves? Y alejarte, dejar de ser tan, ¿cómo decirlo? Dejar de estar pensando que toda narrativa que te llegue es una narrativa descriptiva de un problema. No toda la narrativa que hable de problemas es descriptiva. Y ahí puedes desmoronar mucho ciertas cosas que se dicen sobre el movimiento del 68, sobre el movimiento del 71, o sobre, por ejemplo, lo que pasó con el grupo de los 42 hablando del LGBT, o de todas estas cosas que han resultado bastante escandalosas, pero también que han metido mucho dolor, muchas fracturas a nosotros, a un pueblo que se va formando constantemente bajo renglones de injusticias bastante rígidos, ¿no? Vivimos un priismo por muchísimo tiempo que nos dejó fracturados en muchísimas cosas. Y una de las consecuencias, perdón, pero voy a traer con esto, termino esta participación. Esto que está pasando del marco curricular común, ¿no? Es una muestra palpable de lo que dijo Vero. O sea, ¿qué tipo de estudiantes en la media superior nosotros queremos? No se está luchando ni siquiera por un proyecto educativo, se está simplemente viendo qué tipo de población, qué tipo de juventud es la que nos interesa que haya en México. Si tú piensas que las personas que dan ética o lógica o que dan problemas filosóficos son filósofos, esa es una equivocación. En la media superior, los que dan lógica y los que dan ética y los que dan cualquier otra cosa que tenga que ver en el amplio campo de las humanidades, van desde gente que hace cuestiones como de educación física o gimnasia, pasando por física, pasando por literatura, historiadores, biólogos, pero como que su centro de trabajo es ese, les toca descargar frente a grupo ciertas horas. Entonces pones a un biólogo a dar ética, que no está mal, pero no es la mejor idea. Pones a alguien que es un profesor en educación física a dar estética. No está mal, pero no es la mejor idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entre otros aspectos, el concepto de transversalidad trata de subsanar dos cosas, entre otros aspectos, repito. Uno, conocen perfectamente cuál es la población de los profesores en la media superior, al menos en esta sección tecnológica de nuestros bachilleratos. Y saben perfectamente que esto es lo que está ocurriendo con los profesores y las profesoras, ¿no? Una gran heterogeneidad, ¿no? de sus carreras que les permite trabajar. No hay trabajo, tomo ese trabajo, soy uno de los afortunados para trabajar en ese centro, perfecto, pero yo me dedico a otra cosa, pero pues voy a tener que dar ética. Pero el marco curricular común va a ser bondadoso. ¿Por qué? Porque como ya no voy a dar una materia que se llama ética, y como ya no voy a dar una materia que se va a llamar lógica, y como ya no voy a dar una materia que se va a dar problemas o temas filosóficos, entonces cualquier cosa Parecía mal. que los que están a favor de esto, es decir, ahí se está hablando de ética, ahí se está hablando de lógica, cualquier cosa se puede adaptar mucho mejor a esta heterogeneidad de los profesores. Entonces, es algo, parece que hay círculos bondadosos, explicativos, bonitos. Esto es un círculo vicioso, es un error estructural, ¿no?
Y que pensando un poco, reflexionando sobre esto, pues entonces no nos extrañamos tanto de por qué nosotros como profesores, herederos, ¿no? Nuestra formación que hereda, ¿no? Y ahora nuestros estudiantes pues no se forjan dentro de los centros de la mejor manera y en el campo de lo político pues están bastante confundidos, ¿no? Bueno, yo nada más quería decir algo rápido, que me vino ahorita a la mente, perdón, ya te doy la palabra. Cuando hacías la comparación de por qué cuando uno va a países, por ejemplo, sudamericanos, pensemos en Argentina, pensemos, y hay una formación política muy clara en la gente, pues pensemos que vienen de dictaduras explícitas, ¿no? Donde finalmente la dictadura nuestra pues fue perfecta, como dicen, ¿no? El priismo, ¿no? Pero pensemos que también hay una formación política desde niños, ¿no? De indignarse ante ciertos sucesos que están en su forma de contar la historia de esas dictaduras, ¿no? Entonces creo que yo alguna vez lo platicaba con un compañero filósofo argentino que me decía, desde la niñez pues tenemos claro cuál ha sido el proceso histórico y entonces hay una indignación, ¿no? Es decir, claro, pensando en años, no desde la niñez, pensemos porque no tiene tantos años, ¿no? Sino en la formación política que se les va generando en ciertos niveles educativos a partir de que pasó lo que pasó, ¿no? O sea, como una claridad de lo que pasó en su historia, ¿no? Y eso hace que tengan una posición política en su discurso. No necesariamente que lleven materias o que hayan tenido una formación política formal, en el sentido formal, sino todo el discurso en la educación, ¿no? Histórico, todo el proceso que vivieron, etcétera, ¿no? O sea, creo que tiene que ver. Y creo que acá no necesariamente eso está en nuestra formación, por ejemplo, desde la primaria, no nos enseñan en la historia ciertos sucesos, ¿no? O sea, conocemos el 68, creo que me parece que mucho, como tardíamente, ¿no? Conocemos sucesos en México tardíamente, que nos indignan cuando ya tenemos una conciencia y que somos como más grandes, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería señalar eso. Ahora sí ya te dejamos Es como rápido, o sea, lo que mencionas de la historia que se cuenta de las dictaduras, o sea, ¿por qué ahí Porfirio Díaz es el malo? Porque decimos que 31 años, 33 años de dictadura y Benito Juárez, ese pues, presidente tan noble que tuvimos, ¿no? O sea, ¿por qué no nos cuentan la verdadera historia? O sea, ¿por qué no desconozco un poco la historia de Sudamérica o de América Latina y así, ¿no? Sí hay revoluciones, sí hay una formación política muy marcada, por acá la historia nos cuenta otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Por los personajes se están enalteciendo en otras cosas y la otra le seguimos teniendo quizá el miedo, o sea, llegó todavía como en el miedo de quizá de Echeverría un poquito más para acá, quizá con todos los 94, entre otras cosas, ¿no? Y ya cuando hay esa ruptura en el 2006, ¿no? Creo que en el 2006 es cuando es el cambio de poder, ¿no? Entonces, hasta ahí nos damos cuenta de que, sí estuvo mal, ¿no? Entonces, esa formación política también es como, quizá lo mismo de las dictaduras y qué nos cuenta, ¿no? ¿Qué estamos sabiendo y qué estamos enalteciendo? Quizá el no... relato histórico, ¿no? Que, digamos, escuchamos desde jóvenes. Sí, claro. Perdón, sí. Pues a mí me sigue costando mucho trabajo clarificar. Y estaba pensando en lo que decías acerca de que tenemos que ser un poco más agudos, buscar documentalmente, estructurar mejor nuestro discurso, interesarnos de una manera por convicción política y no solamente por una formalidad educativa, por ejemplo, en la política, que eso efectivamente son vicios dentro de la escuela. Pero hay una cultura que nosotros hemos heredado y que está muy presente. Por ejemplo, hay una cultura del caudillismo. Los caudillos de la independencia, los caudillos decimonónicos o de la Revolución Mexicana, reunidos alrededor del caudillo,
alcanzamos nuestras esperanzas de justicia, porque el caudillo es un benefactor casi como un santo católico. Entonces tenemos un santoral de caudillos y alrededor de ellos creemos que van a satisfacerse nuestras grandes carencias de injusticia social o nuestras grandes carencias de justicia social. El caudillismo es una cultura que está muy arraigada en nuestro ser histórico y político, pero no nada más es esa parte cultural, también está el corporativismo, digamos, estas fracciones, estas clasificaciones que están en los sindicatos o en las agrupaciones populares o en las organizaciones no gubernamentales, pero que se incorporan corporativizándolas en un centro estatal o en un centro político. Eso lo vivimos inconscientemente, inclusive. Hay más, hay otras fuerzas, por ejemplo, el caciquismo. Vivimos muy plenamente y con mucha intensidad el caciquismo académico. O sea, los grupos, ¿verdad? Si perteneces a un grupo, pues políticamente estás fulminado, ¿no? ¿Verdad? O si piensas diferente dentro de un grupo, ¿no? También Ya es un estás problema. totalmente fuera, ¿no? El cuello. Claro, si pertenezco a una capilla académica, luego existo. Bueno, estos son dosis culturales que troquelan, que moldean nuestra percepción de la práctica política, queramos o no queramos, ¿verdad? Ahí está. Y cuando pasas por alto esta cultura, pues vas a pagar un precio muy caro. Y han estado mencionando el movimiento del 68. Es decir, el movimiento del 68, donde el caudillo presidente o la institución del presidente caudillo, a la hora de hacerle una crítica radical, confrontarlo abiertamente, pues la reacción sobrevino con un ahogamiento del movimiento estudiantil y magisterial. Entonces, tenemos que buscar otras formas que no sean la del choque violento, la del impacto, que te va a llevar a una desaparición del mapa o a un dolor inmenso porque quedas muy lastimado y no vas a volver a intentar una autonomía que te llevaría a la consecución de tus ideales. Entonces, esto es una cultura que se presenta en todos los niveles. En el nivel de una democracia afectuosa, en el nivel de una escolarización que tiene su mundo en ciertas personas con poder y ciertos discursos que son los más influyentes para la vida educativa dentro de esas escuelas o dentro de esas instituciones. Entonces yo creo que, o sea, no basta con tomar la iniciativa y decir, sé más lúcido, ¿verdad? Sé más estudioso de las dificultades que se presentan, sino que ahí hay una cultura interiorizada que tiene que ver con una panorámica ética y política, que, insisto, está descuidada. Y que normalmente desconocemos esta historia o estos antecedentes, o estas caudas, ¿no? de enseñanza política que imprimen todos los acontecimientos que podemos identificar en esa arqueología o en esa topografía, pero que sin embargo no los tomamos en cuenta. Y creo que elevamos juicios más o menos improvisados, ¿no? Es decir, que tú tienes la culpa porque no te abocas, es que tú tienes la culpa porque no te organizas, es que tú tienes la culpa porque eres apático. Pero bueno, ya después de 10 años o 20 en la escuela, pues estás completamente intoxicado de esa cultura. Y por otra parte está en efecto ese temor inconsciente, porque
no te vas a atrever a, sí, a caer al vacío, ¿no? Entonces, no, yo me mantengo en un lugar seguro para evitar esas caídas que, insisto, pueden ser percibidas o no percibidas porque son inconscientes. Y entonces, políticamente, yo diría que se trataría de buscar caminos que superaran esos caudillismos, esos caciquismos y esos corporativismos, ¿no? Que además son caminos que nosotros pavimentamos en nuestras clases, en nuestras representaciones sindicales que las tenemos, y en nuestra convivencia cotidiana con los colegas y los estudiantes, por supuesto. Y como las replicamos, pues se las inculcamos a los estudiantes mismos. O sea, los estudiantes son un reflejo de la política académica de los profesores. Y si los profesores somos una nulidad política, eso lo transmitiremos. Aunque los jóvenes tienen una energía muchísimo más explosiva, galáctica que los profesores, ¿no? Y por eso estos movimientos como el del 99, o como los que se están dando ahorita en las escuelas, aunque creo que las autoridades ya tienen más experiencia y los van neutralizando. Y entonces todo parece arreglarse dentro de la institucionalidad. Es decir, vamos a resolver el pliego petitorio, pero tomemos en cuenta cuáles son las condiciones formales dentro de la UAM o dentro de la Iberoamericana. Y decir, bueno, aquí está, sigamos trabajando para ver, dentro de esas condiciones institucionales, cuál es la solución, pero no fuera de ellas. Como la UAM, hagamos el calendario. Y aquí, si entra. No fuera de ellas, no fuera de ellas. Incluso, para terminar, creo que los profesores podríamos aprender mucho de los movimientos de los estudiantes. Estos movimientos iconoclastas, ¿no? Que desafortunadamente son efímeros, ¿no? Pasajeros, ¿no? No dan cuenta de una vida nueva, más permanente. Pero el hecho de que sean efímeros y exclusivos ya es una enseñanza para los profesores, porque los profesores luego queremos que todo sea muy ordenado, que todo sea muy previsto, que todo sea lo menos dañino posible. Cuando a veces necesitan movimientos fuertes. Sí, en general creo que somos extremadamente conservadores. Exacto. Bueno, creo que ya vamos exagerando. No iba a decir nada más al respecto. Sí, no, bueno, estoy completamente de acuerdo. Sí, creo que sobre ciertos asuntos somos muy conservadores todavía. Necesitamos no escandalizarnos tanto y aceptar que la diversidad de opiniones en la mayoría de los temas es no solamente algo que tiene como propiedad, sino algo que nosotros tenemos que asumir y desde ahí tratar de explicar, ¿no? Tratar de aplicar nuestra disciplina, si fuese el caso, ¿no? Sé que ya estamos cerrando, Vero, como tú me acabas de decir, pero no, sí, ya estamos cerrando, pero lo que quiero decir es esto. Una vez me invitaron a unas charlas en donde había gente que hace teoría política y hay gente que hace filosofía política. Mucha gente puede pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo. Pero bueno, ese es otro asunto. Y entonces, llegó a un punto la dinámica y la discusión, el debate, en que quedó muy explícita la manera o la lógica interna, al menos academicista, de ese grupo en particular, o de algunas personas en particular, de ciencia política, a diferencia, o de teoría política, a diferencia de los que hacían filosofía política. Y esto lo cuento no solamente para hacer que quede explícito, sino que esto a lo mejor también es explicativo de qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes y por qué no tienen la formación en el mejor sentido, políticamente hablando. Esta carencia argumentativa de la que estamos diciendo, ¿no? De eso de apropiarte de un discurso y argumentativamente construir tu idea y tener tu opinión, etc. Bueno,
el punto era el siguiente, ¿sí? Llegamos a la discusión de, entonces, ¿qué pasa cuando ya se tiene un desacuerdo profundo? Ya hay un desacuerdo profundo. Pensando que el desacuerdo profundo implica genuinamente un desacuerdo en donde hay una base común, porque si no, no sería un desacuerdo, ¿no? Pero tratar de disolverlo es muy complicado, porque si bien estamos hablando de lo mismo, en realidad, y todos sabemos y lo aceptamos, en realidad no estamos como muy dispuestos a concederle la razón al otro grupo o a la otra parte o al argumento que se te está presentando. Ajá. O te toca tabla, o en realidad no solamente te conviertes en un militante, eres un militante que llevas todas sus últimas consecuencias de a ver qué pasa, ¿no? A ver qué ocurre. La otra parte, los que hacían filosofía política, y entre esos yo me sumé en ese momento, es que es ahí donde hay que distinguir perfectamente cuando nosotros participamos en ciertas actividades políticas de la formación política que nosotros tenemos. Yo puedo tener una muy mala formación política y estar en muchas actividades políticas. O puedo estar en muy pocas actividades políticas y puedo ser más cuidadoso en mi formación política. Luego, si a esto sumamos otras premisas, podríamos concluir lo siguiente, que en realidad sucumbir al asunto de el todo o nada, o bien cualquier cosa se vota, que eso tampoco es correcto, no cualquier cosa se vota, no cualquier cosa se convierte de una manera bastante desnutrida en un asunto de votación, ¿no? Porque ni siquiera dignificas la actividad del voto en un marco democrático o en un ejercicio político bien entendido, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Hay asuntos que no se votan, hay asuntos que se argumentan y que dirimir tiene que ver con argumentar, tiene que ver con la disertación, tiene que ver con la calidad interna y externa del ejercicio argumentativo. O sea, calidad interna con lo que estamos diciendo, externa, el ambiente, los agentes, lo que interviene, más allá del contenido como tal de lo que discutes. Y creo que los filósofos en ese momento, no estoy diciendo que seamos peores o mejores que los de ciencia política, el punto no es ese, no quiero llevar que se malentienda, eso no es el punto. El punto en este caso, estoy siendo descriptivo de esta situación, en ese contexto en particular, es que creo que, independientemente ya si eres filósofo o no, me parece que nosotros como profesores, lo que tendríamos que hacer para una formación política de los estudiantes es fomentar el ejercicio de la disertación. Es decir, que tú a ti mismo, en tu interior, puedas perfectamente justificarte por qué crees lo que crees frente a otras alternativas. Y hasta dónde tú puedes aplicar esas creencias en escenarios de conflicto. ¿Qué pasaría si tus mejores creencias en tu sistema, las mejores, las que tienes seguras, resguardadas, las que no pondrías a discusión, tus no discutibles, ¿no? Vamos a banalizar eso, tus no discutibles, ¿no? Si hay alguien que te obligase a llevarlos a una discusión, ¿no? Y a defenderlos, ¿hasta dónde podrías? Entonces ya, independientemente de si eres un biólogo, un historiador, alguien que hace literatura, o que hace ciencia política, o que hace filosofía, si nosotros como profesores sabemos que nuestra búsqueda de la verdad atraviesa por un campo amplio de disertación, y en nuestro ejercicio constante lo asumimos, entonces yo creo que el ejercicio político y la formación política de nuestros estudiantes, ahí sí mejoraría. Ahí dejaríamos de ser románticos o dejar de tener la idea estéril de, estás actuando mal, sé consciente, eventualmente, ¿no? No. Ahí hay compromiso, por ejemplo, del gremio docente, ¿no? No puedes creer cosas que... no estás dispuesto a llevar a sus últimas consecuencias. Eso, a probarlas, a testarlas, ¿no? A que estén puntos de controversia, pero tampoco puedes creer cosas donde no tienes evidencias, ¿no?
Y también hay que diferenciar entre las cosas que nosotros creemos sobre el mundo de aquellos métodos que nos permiten tener esas creencias, o sea, los medios que nos permiten obtener esas creencias. ¿Por qué el partido político de Morena en realidad no es un partido político? Es un ejemplo, es un ejemplo, no estoy diciendo ningún ejercicio militante ahorita. Porque nos pensamos que más bien, no, los morenistas como gremio son bastante buenos porque no surgen como surge el común de los partidos políticos en México, sino porque son personas que como gremio surgen en las filas de la militancia política. Saben de qué se trata trotar el mundo políticamente, ¿no? Y es un punto, una propiedad distintiva. Ok, pues si es así, entonces ¿por qué dicen esto, o hacen esto, o hacen esto, o hacen lo otro? Pongan ustedes ahí lo que quieran. ¿Ves? Y es ahí donde nosotros, donde nuestros chavos, nuestros estudiantes, ¿no? Los estudiantes, los chavos, las chavas, o como ellos quieran que se les nombre, ¿no? Si están acostumbrados ya no solamente a creer cualquier cosa, entonces en el ejercicio político también la van a aplicar. También la van a aplicar. Desde cosas muy íntimas que tienen que ver con su moralidad hasta su ejercicio político más sofisticado, van a aplicar la fórmula de la disertación. Me parece que yo con eso concluiría, ¿no? Ya cerramos. Tenemos todavía unos minutos, Sí, yo también creo, nada más para cerrar, que la formación política tendría que ver con una formación ética y argumentativa. Hablando ya en el ámbito más filosófico, ¿no? No en el ámbito tan amplio horizonte, sino hablando en términos de una formación filosófica, me parece que están vinculados, ¿no? Incluso para el consenso o para el disenso tiene que haber lugares de disertación y de argumentación y de discusión de las ideas, ¿no? Creo que eso se está perdiendo claramente en los espacios, bueno, no existe en los espacios preparatorianos, pero no sé si necesariamente se den los universitarios, ¿no? Hay veces que tampoco están esos espacios ya abiertos. Entonces creo que la discusión tendría que ser en esos ámbitos, y por eso la desaparición de estos ámbitos filosóficos pues me parece gravísimo, ¿no? Porque parecería que se está perdiendo de vista justo esto, con lo que decías de la transversalidad, ¿no? Ese tipo de conocimientos que provienen como del ámbito filosófico, que tienen que ver con esta formación filosófica, pues se están dejando de lado, ¿no? Y entonces no estamos viendo, bueno, que sí, que eso le sirve al sistema capitalista, global, etcétera, que nuestros estudiantes no tengan una formación crítica en ningún sentido, y política menos, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Ay, gracias. Pues yo iba pensando en que si dos bandos son incompatibles, porque ya los intereses no pueden conjuntarse, entonces esta razón suficiente que tendría que ser una razón que convenza para que ambos se pongan de acuerdo, está fuera de lugar. Que sucede con mucha frecuencia, ¿no? Sucede con mucha frecuencia. Tú puedes dar todos los argumentos que quieras y yo puedo dar todos los argumentos que quiera y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, parece que ahí se acaba el pensamiento crítico. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sucede en política? O sea, en la política a la mexicana, pues lo sabemos muy bien, ¿no? Esas peleas interminables y esas descalificaciones sin fin están a la orden del día. A pesar de que pueda haber muy buenos argumentos por alguna de las partes. Eso ya no importa. Lo que importa es el choque, ¿no? ¿Qué haces ahí? Es decir, ahí parece que no cabe un principio de razón. Esto, a nivel de las discusiones camarales, nos muestra que hay conductas
poco razonables, pero que son las que prevalecen. Ahora, trayéndolo al aula, yo diría, como en congruencia con lo que dije hace rato, que hay que evitar estas líneas culturales del caudillismo. O sea, que el profesor no se arrogue la categoría de un caudillo infalible, como sucede con mucha frecuencia, ¿no? O sea, yo dirijo tu vida dentro del aula. Te doy la bibliografía, te doy la separación de temas dentro de un espacio de tiempo, te doy las condiciones de evaluación y te digo que todo esto lo puedo justificar. Ahí está, el caudillo profesor. Que, también evitar dentro del aula actitudes que decía son propias de un cacique. O sea, yo puedo disponer de la calificación y por lo tanto puedo disponer de si avanzas o no avanzas. Y además puedo disponer de una justificación para lo que estoy aplicando a tu propia existencia como estudiante. Y eso en el grupo de los estudiantes en su totalidad. Y el corporativismo, etcétera, etcétera, no considerarnos como los virreyes o los gobernadores o como los líderes que solamente vigilan su propio interés. Si esto lo vamos desprendiendo de nuestra condición docente, que es muy difícil, muy, muy difícil, entonces creo que podemos estar trabajando una política educativa diferente. Y eso tiene que ver con actitudes, eso tiene que ver con predisposiciones, no tanto con razonamientos, porque eso ya los hicimos, ¿no? Y como tú dices, puedo hacer el mejor razonamiento para desechar, para objetar y para hacer completamente a un lado mis actitudes caudillistas o caciquiles. Eso ya. Pero cuando llevas salón de clases, no me desprendo de ellas. No me desprendo. Entonces sigo una política tradicional o consuetudinaria. Gracias. Gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo a la doctora Verónica Alvarado, al doctor José Alfredo Torres y por supuesto a la audiencia. Muchas gracias las personas que vinieron a acompañarnos presencialmente el día de hoy. Esperamos que el primer miércoles de junio sea el próximo Café Filosófico. En tiempo y forma por medio de las redes del Museo de la Acuarela. Vamos a informar sobre los diferentes temas e invitados e invitadas que vamos a tener, supongo, los próximos 5 o 6 cafés filosóficos siguientes, ¿no? Sí. Antes de irnos, quisiera Dígame, por favor. hacer algunos comentarios. Yo hasta ahorita no he podido... Ay, muchas gracias. Hasta ahorita no he podido hilar bien las ideas que se están poniendo sobre la mesa. Desde mi punto de vista, nosotros como profesores nos ponemos frente a un grupo y desde el momento en que adoptamos una forma ante los muchachos, desde ese momento estamos actuando dentro del conocimiento que nos toca impartir. Estamos actuando en búsqueda del conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya llevo mis verdades y los muchachos tienen que asimilar lo que yo ya llevo, porque yo soy el profesor. ¿Sí? Eso, en pocas palabras, es autoritarismo. ¿Sí? Dentro del quehacer académico. ¿Sí? Y para que nosotros podamos dar realmente una formación política a los muchachos, no es válido empezar por ahí, porque ahí ya le estamos diciendo al muchacho
cómo debe pensar. ¿Sí? Y no le estamos dando la oportunidad para que él haga una búsqueda del conocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser esa búsqueda? ¿Sí? Nosotros sabemos que la educación que damos es una educación de acuerdo al sistema en que vivimos. ¿Sí? Aunque haya discrepancias y se diga los partidos políticos, no, pero aquí estamos en una situación no de militancia solamente, que la podemos tener. Y si nosotros tratamos de convencer a los muchachos para que tengan la misma militancia que yo, estoy faltando, honestamente estoy faltando a una actitud, ¿verdad?, digna. Mejor convendría decirle a los muchachos, oigan, que me digan, oye maestro, ¿tú cómo piensas respecto a tal problema? ¿Sí? Las matanzas que ha habido en México, lo de Guerrero, ¿cómo piensas? ¿Sí? Lo más honesto es ahí, en ese caso, de decirle a los muchachos, vamos a discutir eso. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Vamos a oír a los que saben algo. ¿Sí? Y después de oírnos, vamos a discutir. Y ahí nos vamos a reconocer quiénes somos. ¿Sí? ¿Estamos a favor de los que masacraron? ¿Los justificamos o no los justificamos? ¿Pedimos castigo? Ahí estamos diciendo quiénes somos. Pero después de discutir y decirles a ellos, aquí nosotros vamos a buscar la verdad, todos. Vamos a informarnos. Algunos saben más, otros saben menos. Vamos a informarnos más, todos, para que cada quien tenga una posición política. ¿Sí? Política. Porque todo eso ha sido un producto de una militancia política desde el poder o desde la oposición. Entonces, vamos a tratar de esclarecer las cosas. ¿Sí? Y el hecho de que yo sea profesor no tengo ninguna prioridad para empezar a decir qué fue. Porque realmente yo tengo la idea que a los muchachos no los politizamos, o sea, no los concientizamos, ¿sí?, sino al contrario, los mediatizamos de acuerdo al sistema que vivimos. Esa es la idea que yo sinceramente tengo. Entonces, para que no haya esos atropellos, porque son verdaderos atropellos, ¿sí?, vamos a actuar democráticamente, ¿sí?, sin miedo a que llegue un momento en que me digan que estoy equivocado. Perdamos ese miedo, ¿sí?, y vamos a buscar la verdad. Y como sabemos que es política esa situación, sabemos perfectamente que cuando hablamos de política hablamos de lucha, lucha de poder, lucha de grupos sociales. Los que mataron a los muchachos en Guerrero, por ejemplo, ellos sabían lo que defendían, ¿sí?, y sabían que ya no los podían convencer, de tal manera que había que cortarles el camino a como diera lugar, porque no iban a ceder ante una evidencia de que se trataba de una injusticia, porque hay injusticia constantemente. La formación de los muchachos de Guerrero, pero tienen una formación política, pero esa formación política nadie se las impone, ellos la buscan, ellos la están buscando. ¿A dónde? En la escuela, con sus maestros, pero también con el pueblo, con los campesinos, están muy ligados a todo esto. A la comunidad. Y generalmente, en esa lucha por el poder, generalmente el que manda no va a permitir que
se imponga otra verdad más que la de él. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por intereses. Y esa es la política, ¿sí? De un lado y de otro. Y aquí, si queremos formar realmente a los muchachos políticamente, concientizados, no mediatizados, no privatizarlos, sino concientizarlos, es decir, que se den cuenta de la realidad y de acuerdo con eso actúen. En eso consiste la concientización. ¿Sí? No solamente concienciación, sino concientización. La conciencia para ponerla en práctica. ¿Sí? Y desde mi punto de vista, no educamos a los muchachos, desde la primaria no los educamos, ¿sí? Los adaptamos, estamos tratando de adaptarlos, ¿sí? Y el que no se adapta, pues ese no aprende, ese es, en fin, se le descalifica. El que no se adapta. Y como no hay discusión entre ellos, entonces se acepta eso y se quedan las cosas ahí. ¿Estos muchachos se están formando políticamente? No, no. Se les está docenando. ¿Sí? Y claro, desde el poder, pues eso es lo más fácil, ¿no? Para que no anden de alborotadores, para que no anden... Hablaban del 68. Lo que pasó en el 68 fue eso, precisamente, explotó el globo que llaman de cupo aire, explotó. ¿Dónde está la causa de todo eso? No se puso a discusión. Al contrario, se negó el diálogo, porque se iba a reventar, ¿verdad? Y entonces mejor lo reventamos a ellos. Y eso fue lo que pasó. Y así pasa cuando se presentan los grandes momentos de represión. ¿Sí? Pero nosotros como profesores, yo siento que tenemos la gran responsabilidad, en realidad, de formar a los alumnos. ¿Sí? No hacerlos disciplinados, ¿sí? Sino hacer que ellos piensen por su cuenta. Recordemos a Paulo Freire. ¿Sí? Recordemos a los grandes maestros que tenemos. Eso fue lo que hicieron. González Casanova, que por cierto, que apenas murió, eso fue lo que trató de hacer. ¿Por qué fundó el CCH? Porque él creía que tenía que haber una instancia poderosa de maestros jóvenes, ¿sí? Para ir equilibrando. Porque la política siempre se va a hacer una lucha de poder. Y no siempre deben de perder los mismos. ¿Sí, sí me explico? Muy bien. ¿Sí? Entonces, yo digo, esto es muy complicado. Sí. Lo que aquí se dijo, ¿sí? Eso a mí me movió el cerebro, los pies, en fin, hay mucho que todavía reafirmar. Sí, Pero muchas de gracias. que sí se debe de practicar la democracia en nuestras aulas, Contexto áureo. se debe hacer. De lo contrario, no estamos formando, sino estamos deformando. Y como decía Paulo Freire, ¿sí? Estamos domesticando. Y él, desde luego, fue enemigo de eso. Y González Casanova, él declaró muchas veces que él se declaraba discípulo de Paulo Freire. Pues muchísimas gracias. Entonces yo creo que eso sí obliga a tener un lineamiento para replantear la educación. Replantearla. Se sea limitante de lo que sea, ¿sí? Pero que se replantee. La discusión siempre es la que lava todas las... En realidad es una opinión que aterriza muchas de las cosas que hacemos mucho su opinión y esperamos que estén atentos entonces para nuestro próximo café filosófico que va a ser el primer miércoles de junio. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, Gracias. antes quisiera